Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos estos temas. El primero tiene que ver con nuestra economía. ¿Cuánto creceremos en el 2022? Teníamos una proyección al alza, aproximadamente 5 y picos de porcentaje, pero el FMI ajustó los números a la baja para toda la región. Nos va a acompañar para hablar de este tema el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, don Marco Eliseche. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la información compartida por Grupo Juntos por la Educación acerca de la rendición de cuentas de todos los municipios y gobernaciones que reciben dinero del Estado paraguayo para la educación. ¿Cómo estamos en ese tema? Vamos a hablar con Jan Esperanza, presidente de esta organización, y Oscar Charoto, director ejecutivo de Juntos por la Educación. El último bloque vamos a tocar también el tema de educación porque es fundamental para el cambio en nuestro país. Nos va a acompañar Andrea Picasso, la directora general de Becal, para conocer cuáles son las nuevas convocatorias, qué áreas nos falta por llenar. Ustedes saben que no hay expertos, por ejemplo, en ciberterrorismo o ciberseguridad en nuestro país. ¿Por qué no hay biólogos, muchos biólogos destacados en Paraguay? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que necesitamos en materia agrícola, por ejemplo, para seguir produciendo mucho y más de todo lo que nuestro suelo nos brinda? De eso hablaremos con Andrea Picasso, directora ejecutiva de Becal. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. El cuculelé del calor. Con Bristol, tomás vos el control del calor. Sí, todos los aires split con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También puedes escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Enex contamos con todas las certificaciones que avalan la calidad de nuestros combustibles. Pero también contamos con otra igual de importante, la confianza de nuestros clientes. Te invitamos a certificar nuestras estaciones y la calidad de nuestros productos, porque nuestra certificación más importante es la confianza de la gente. Enex, energía que te mueve con confianza. ¿Qué tal, don Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo está? Buenas Hola noches. Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo de la audiencia. No, es uno de los temas más importantes, hablar de economía en esta coyuntura que estamos viviendo. Sí, Bueno, el FMI dio una mala noticia. sí. Anunció que vamos a crecer a la baja. Es decir, si teníamos un índice un poco alto, ahora se redujo ese índice de crecimiento. Sí. Y sobre todo para América Latina, la reducción es mayor. ¿Qué Sí. pasó? ¿Qué está pasando? Sí, si nosotros vemos los datos de octubre que publicó el Fondo Monetario en sus proyecciones para el 2022, ¿verdad? Veíamos un crecimiento del 5% a nivel mundial, del 3% a nivel de Latinoamérica, y ahora esas proyecciones han sido ajustadas a la baja, como bien mencionás. Tanto a nivel mundial se redujo de 4,9 a 4,4, y en el caso de América Latina, como decía, de 3% a 2,4%, ¿verdad? Evidentemente la coyuntura externa, Carlos, es complicada. Y cada décima de porcentaje, ¿qué representa? Para que la gente entienda, y porque muchas veces hablamos de manera tan técnica Exacto. que nos olvidamos de explicarle qué significa ese descenso de décimas. Claro, en cuando hablamos el del Producto crecimiento. Interno Bruto nos referimos a todo lo que produce un país y se mide en términos de moneda, de dólares generalmente. Y cuando hablamos de una reducción de este indicador, evidentemente significa que va a haber menos producción, menos ingreso en las economías. Entonces eso significa evidentemente que varios sectores se van a ver afectados seguramente y vamos a conversar después de cuáles son las causas.
por estas proyecciones que estamos hablando, y eso va a implicar seguramente, como digo, menores ingresos en los diferentes sectores. Los efectos que estamos viendo básicamente a nivel mundial, en primer lugar es la pandemia que sigue, ¿verdad? Que si bien con la vacunación se han logrado descensos importantes y en el impacto sanitario que tenía el COVID, digamos, esto continúa con la nueva variante Omicron. Hemos visto lo que ha pasado en los países del norte, en Europa. Han vuelto algunas restricciones y, como decía, si bien la vacunación abre las puertas a una mejora, todavía los riesgos están persistentes, ¿verdad? Más todavía en nuestros países, en América Latina, donde el margen de vacunación es menor. En los países del norte está en torno al 70%, en nuestros países están en torno al 40, 50%. O sea, el riesgo en nuestros países es mayor en términos sanitarios. Y sumado a eso el factor externo, ¿verdad? Como sabemos, la inflación es otro de los factores que está hoy en todos los países, con alza también, debido a factores, por un lado, de oferta. Como sabemos, la demanda de alimentos ha crecido, luego la recuperación económica y también el tema del combustible, que en todos los países se ve el impacto de la suba del combustible. Estamos llegando a casi $90 el barril, un precio muy superior al promedio. 90, 91, 92, Rosa, Sí. si llega a 100 va a ser muy complicado, Sería ¿no? histórico inclusive ese precio. Si vemos los precios previos a la pandemia, estaban en torno a los $70 el barril en promedio, hoy estamos en 90, evidentemente un 30% de incremento, y es un riesgo importante, como decía, todas estas variables que ha visto el Fondo Monetario es lo que ha repercutido en esta ajuste a la baja de su Pero proyección. una cosa, viceministro, esto del combustible es muy importante. Nosotros tenemos 2 hidroeléctricas, 3 en realidad, 3 hidroeléctricas, las 2 de las más importantes de Sudamérica. ¿Por qué no utilizamos ese potencial de energía que tenemos para nuestra movilidad, para mover el campo, para mover la economía, la industria? ¿Por qué no usamos la electricidad? Y entonces nos olvidamos del combustible y tenemos precios accesibles, nuestros productos van a ser mucho más competitivos, el margen de ganancia va a ser mucho mayor para todos los productores en el país. ¿No llegó la hora de decir, es hora de cambiar la matriz energética? Claro, Carlos, eso es algo que siempre hemos hablado, digamos, dentro de las reformas estructurales que tenemos que implementar en nuestro país. Esto no es nuevo, siempre se ha hablado de Paraguay, es un país rico en energía, tenemos, como bien mencionadas, 2 hidroeléctricas y consumimos muy poco, ni el 10% de todo lo que producimos, ¿verdad? Y el resto lo reexportamos, o lo exportamos, mejor dicho, por llamarlo de alguna Para el manera, desarrollo de otros países. a otros países. Entonces, evidentemente, y más todavía en las puertas que estamos hablando de estas renegociaciones que se vienen, creo que hay que poner sobre la mesa la necesidad de implementar políticas. Obviamente eso no es de un año para otro, pero se tiene que empezar a construir para ir cambiando esa matriz y el uso de la energía, que para nosotros es carísima porque no somos país productor de petróleo, tenemos que importar todo eso y lo estamos sintiendo, y sobre todo el impacto que tiene en nuestra economía, porque y estamos sintiendo ahora estos incrementos que se han dado, porque son subas sucesivas. Si vemos lo que hablábamos recién, el precio del petróleo no paró de crecer en los últimos 11, 12 meses. Entonces eso nos resta previsibilidad. Y imagínate si tuviéramos ya lo que mencionás, una matriz en base a energía eléctrica, que podemos ir reemplazando eso, obviamente la previsibilidad que tanto hablamos va a ser mucho mejor para nosotros. ¿Y de qué depende que eso? Es una decisión política. Y son reformas estructurales, Carlos, que hay que hacer, son pasos que hay que ir dando, ¿verdad? Si bien no es mi campo, veo que en Europa ya varios países han entrado hace rato en la renovación de su matriz energética, dejando de lado el combustible fósil, tanto energía eléctrica como otros tipos de energía que están implementando, inclusive se ponen metas para ir reduciendo el uso de combustible, y eso, como te digo, es un proceso. Tenemos que nosotros empezar a implementar eso, seguramente hay que hacer reformas. Hay que tener un regulador fuerte que nos diga cómo hacer eso, para que de acá a 10 años podamos empezar a ver los resultados, ¿verdad? Y claro, y hay que tener la voluntad de hacerlo. Por supuesto, Carlos. Que es lo que no tenemos, lastimosamente, por falta de inteligencia, viceministro. Sí. Si hubiéramos sido mejor educados en este país, tal vez hoy seríamos la Holanda, por ejemplo, de América, ¿verdad? O el Japón de Oriente. Es increíble lo que es la falta de educación en Paraguay, ¿a qué nos lleva? Bueno, ¿qué va a pasar con la producción agrícola? Y mira, Carlos, estamos, como decía, primero quiero hablar del cierre del año 2021. Te estaba comentando antes de empezar que cerramos relativamente mejor de lo esperado. El 2021 fue un año que al comienzo del año 2021 teníamos muchas dudas
sobre la recuperación de la economía post-pandemia, por llamarla de alguna manera, y luego de ver los resultados de los últimos meses del 2021 realmente han sido muy auspiciosos en la mayoría de los sectores. Vemos crecimiento en la industria, vemos crecimiento en la construcción, en el sector servicios, también por el lado de la demanda, el consumo interno ha aumentado significativamente. Y vemos eso en todos los indicadores que publica el Banco Central, de índices de supermercados, de tiendas, de combustible. La demanda ha aumentado, eso es muy positivo. Cerramos, preveíamos a comienzo de año, el año pasado un crecimiento del 4%, cerramos con 5%. Y ya en puertas al 2022, obviamente, estamos viendo una coyuntura bastante complicada por la sequía. Nosotros teníamos una proyección de en torno al 4% para este año, 3,8%, que fue el último número que el Banco Central publicó en diciembre para este 2022. Todavía no tenemos obviamente una revisión de ese porcentaje, pero seguramente el impacto de la sequía, que seguramente ahora el Ministerio de Agricultura con el Banco Central van a analizar seguramente los indicadores, eso va a tener un impacto. Si nosotros nos comparamos con años similares como el 2012 o 2009, también hubo sequía, el impacto fue fuerte en el sector agrícola. Como sabemos, eso tiene también un efecto derrame en otros sectores que están vinculados a la agricultura. Así que tenemos que ver estos primeros meses, las lluvias que ahora están llegando podrían compensar en parte lo que ya se perdió en enero, que fue el mes más fuerte de la sequía, pero tenemos que ver allá por el mes de abril la revisión del Banco Central cuánto podría ser. De todas maneras, nosotros como los otros sectores siguen creciendo fuertemente y como decía, el consumo, la demanda, las importaciones están creciendo, creemos que todavía podemos tener un año bueno. Obviamente, seguramente va a suavizarse ese crecimiento que esperábamos, pero todavía somos optimistas, pero con siempre conservadores lo que pueda pasar. Si hubiésemos tenido mejor control, si hubiésemos sido menos corruptos y si hubiéramos hecho las cosas de la debida forma, este 5% del 2021 pudo haber sido mayor si combatíamos mejor la informalidad, la evasión, el contrabando. Este 5%, ¿cuánto puede subir si es que mejoramos los controles? Mira, evidentemente todo lo que tiene que ver con la transparencia es muy importante, ¿verdad? Lo que vos estás mencionando son procesos que efectivamente en nuestro país y en la mayoría de los países latinoamericanos son una piedra en el zapato, como se dice. Las reformas que tenemos que hacer, las reformas estructurales, la institucionalidad que podríamos hacer con las reformas, evidentemente van a tener un impacto muy positivo. El sector público, ¿qué es lo que tiene que hacer? El sector público tiene que dar las condiciones, tiene que marcar la cancha para que el sector privado pueda hacer las inversiones. En la medida que nosotros disminuyamos todos esos riesgos que vos mencionás, vamos a ser un país más previsible, vamos a atraer más inversiones, los propios paraguayos van a invertir más y obviamente ese 5%, como vos decís, va a ser mayor. Es uno 12.000 millones de dólares de informalidad, ¿no? Sí. Es el costo de la informalidad anual en Paraguay. Claro, de acuerdo a algunos estudios que se hacen, es un monto importante. 12.000 millones. ¿Por qué no reducimos un porcentaje nomás esa informalidad y toda la plata que va a ingresar al Estado? Claro. Para el bienestar de la gente. ¿En dónde fallamos, viceministro? Ustedes cuando se reúnen con el equipo económico y analizan esta situación, ¿dónde fallamos y qué es lo que podemos hacer? Mira, como te decía, nosotros básicamente cuando las conversaciones que tenemos con todos los organismos internacionales, y habrás escuchado varias veces cuando el tema de la emisión de los bonos que tenemos, se hace el rating, la medición de los riesgos de los países y vemos que Paraguay tiene una buena puntuación comparado con los otros países. Pero ¿cuál es nuestro punto débil siempre? La institucionalidad. Ahí es donde siempre dicen, si nosotros queremos dar un paso más adelante y llegar a grado de inversión, tenemos que hacer esas reformas que tanto hablamos, ¿verdad? La reforma del Estado, la reforma del servicio civil, ajustar, reducir los índices, mejorar la justicia, todas esas variables que son básicamente mejoras en la eficiencia del Estado es lo que tenemos que avanzar fuertemente para completar, digamos, lo bueno que hicimos en la parte macroeconómica. No podemos dejar de lado lo bueno que hemos hecho en los últimos 15 años en la parte macroeconómica, en las reglas financieras, y nos falta este paso que es muy importante y también muy difícil, Carlos, no es fácil. Estas reformas requieren de amplios consensos a nivel político, a nivel de la sociedad civil, que tenemos que avanzar definitivamente. ¿El equipo económico tiene liderazgo? Claro, Carlos. Te pregunto esto, viceministro, por el tema de la inflación. Sí. Y de cómo el dólar también ha ido creciendo y de cómo el Banco Central va vendiendo dólares en el mercado también, como una manera, dicen ellos, de compensación. Claro. Pero el Banco Central entonces viene a ser un jugador que de alguna manera distorsiona el mercado, porque es plata de todos los paraguayos lo que está sacando para evitar que suba el dólar.
Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para, en ese sentido? ¿Y tiene el equipo económico y el Ministerio de Hacienda, tienen el liderazgo económico como para decir, señores, vamos a parar, vamos a jugar con las reglas de juego como dice la ley y la norma, y vamos a dejar de hacer estos juegos, no sé si especulativos? Algunas veces necesariamente tienen que intervenir para bajar el precio de la moneda norteamericana, pero que constantemente lo haga es un factor influyente. Mira, Carlos, el tema del tipo de cambio yo creo que si vemos en comparación con otros países, Paraguay es uno de los países que tiene mejor evolución en su manejo de la política cambiaria. Nuestra moneda es la moneda que más antigua en toda la región, la que menos valor ha perdido en los últimos 50 años, y el Banco Central básicamente maneja una política de fluctuación, como se llama, libre fluctuación, pero obviamente con controles. Yo no le llamaría la palabra que usaste, que era como no recuerdo, las intervenciones que hace el Banco Central son intervenciones más que nada medidas. Evidentemente no va, y siempre lo explica el Banco Central, la idea de estas intervenciones no es cambiar la tendencia, sino que suavizar la tendencia del tipo de cambio. Y obviamente eso se conversa en el equipo económico, el Ministerio de Hacienda, nos reunimos constantemente. Si algo hemos logrado, creo, en estos últimos años, es una buena comunicación con el Banco Central, y eso hace que estas políticas sean más fáciles de llevar. Ahora, viceministro, a pesar de lo que usted está señalando, ¿cuánto es lo que a lo largo de este gobierno ha perdido valor el guaraní? ¿Cuánto? ¿15, 20%? No tengo el dato claro, Carlos, pero la inflación en Paraguay, la meta del Banco Central es 4%, y salvo el año pasado por las cuestiones que ya sabemos, siempre se ha cumplido esa meta en los últimos años, está por debajo del 4%, o sea que la inflación es muy moderada. Podemos decir en ese sentido que la moneda paraguaya es una de las que menos valor pierde si comparamos con otros países latinoamericanos. Y, viceministro, ustedes que manejan la plata de todos los paraguayos, ¿qué le dice? Estamos en campaña política. Yo sé que es difícil para los técnicos en economía y del Ministerio de Hacienda y el BCP normalmente hablar de política, pero estamos en años políticos y se contrata mucha gente, innecesariamente, porque son clientes de muchos dirigentes políticos y de todos los sectores. ¿Qué se puede hacer para frenar la sangría que representa la contratación permanente de gente que no necesita el Estado para funcionar adecuadamente? ¿Y qué puede proponer el Ministerio de Hacienda al respecto? De hecho, Carlos, que lo venimos haciendo ya desde el 2019 con reglas claras del equipo económico y también a través de las leyes de presupuesto y decreto reglamentario, tratamos de hacer un control sobre eso. En primer lugar, establecemos claramente el proceso de concurso, tanto para contrato como para nombramiento se tiene que respetar el proceso de concurso. Nosotros establecemos esa regla en el equipo económico. Ahí en el equipo económico tienen que aprobarse los cupos de contratos para cada institución y se analiza pormenorizadamente cuáles son los objetivos de esos contratos y se establecen esos límites. Ahora bien, sabemos también, Carlos, que en el proceso de estudio en el Congreso algunos poderes de Estado se exceptúan de estas reglas, y ahí perdemos un poco el control, porque la ley, si la misma ley le excluye del concurso a ciertos sectores, ahí nosotros ya no tenemos mucho que hacer, porque le da libertad tanto de nombrar como de contratar a ciertos sectores. Ahí la regla se convierte básicamente por ejecutivo y se libera en otros lugares. Es lo que tenemos que discutir en la reforma de servicio civil, establecer reglas que se cumplan en todos los poderes del Estado. Ahí hablo de los grandes consensos que tenemos que llegar. Todos tenemos que cumplir los concursos, el concurso tiene que ser uno solo. Exacto. Y se tiene que respetar esas reglas, tanto para el contrato como para los nombramientos, Carlos. Exactamente. Acá me dicen que por favor vea la función pública, porque es de la función pública esto, la contratación de personal en ESAP, ANDE y otras instituciones del Estado, donde sin ninguna razón llegan un día y le dicen ya feneció el contrato, no le renovamos el contrato y ya aparece otra persona en su lugar. Sin concursos, generalmente, no calificados en la mayoría de las veces, y eso termina perjudicándonos a todos, viceministro. Así es, Carlos. De hecho, que repito, tanto la ANDE como la SAT tienen que regirse por los concursos. En esos casos no están exceptuados. Nosotros trabajamos ahora justamente el año pasado con la gente de la ANDE porque tenían procesos de precarización pendientes que justamente por la ley de emergencia estaban suspendidos, y ellos justamente dijimos, adelanten ya los procesos con función pública, hagan sus concursos para que ya este año se puedan hacer esos contratos cumpliendo con todos los lineamientos, Carlos. ¿Nuestra deuda cuánto es actualmente? Y la deuda está en torno al 33% del PIB, Carlos. Cerramos el 2021 en torno al 33% del PIB, eso es aproximadamente 13.500 millones de dólares. ¿Cuánto creció en los últimos tiempos? Y si tenemos en cuenta
los números antes de la pandemia estamos en torno al 23% del PIB. O sea que en estos 2 años de pandemia creció 10%. Pero de vuelta tenemos que compararnos con otros países, Carlos. Si nos comparamos con los demás países latinoamericanos, el promedio de la deuda pública está en torno al 81% del PIB hoy y antes de la pandemia era 70%. O sea que en promedio todos los países aumentaron más o menos 10% del PIB su deuda en estos 2 años de pandemia, ¿verdad? No, yo entiendo que se tiene que hacer ese tipo de comparaciones, Sí. ¿verdad? Pero somos un país chico, ¿verdad? Mal manejado, lastimosamente, y ahora vuelven a querer meterse en la parte económica, que fue uno de los grandes éxitos en este siglo de los gobiernos desde 2003, 2004 aproximadamente. Y bueno, yo entiendo que hay que compararse, pero tampoco podemos tomar como parámetro lo que pasa en Brasil, porque es un continente, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Colombia, Uruguay, ¿verdad? Tal vez, pero no podemos compararnos, viceministro, en ese sentido. Totalmente, Carlos. Cuando hablo de comparación, hablo de la magnitud de la pandemia, que eso aceleró el endeudamiento en los países. O sea, eso es un factor que pasó en todo el mundo, no solamente en América Latina. Me refiero a eso en la comparación. Obviamente, cuando analizamos la capacidad del pago de la deuda, tenemos que tomar en cuenta otros indicadores, como es la presión tributaria. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar, y nosotros somos conscientes de que este nivel de endeudamiento que veníamos haciendo antes de la pandemia, que era principalmente para obras de infraestructura, y con más razón después de la pandemia, el margen es menor y tenemos que empezar a mirar otras formas de financiamiento y ir disminuyendo. De hecho, que en nuestra propuesta de convergencia gradual al déficit fiscal, implícitamente estamos estableciendo esto. Ahora ya no podemos seguir tomando la deuda a los niveles que veníamos tomando, tenemos que ir reduciendo, obviamente de manera gradual, no podemos de un año para otro disminuir drásticamente, y buscar alternativas a través de las concesiones, a través de la APP, que nos den ese margen de tranquilidad, digamos, para de acá en adelante, para que poder tener los ingresos y poder pagar esta deuda que hemos generado. ¿Y cómo es nuestra capacidad de nuestra deuda? No, hoy tenemos... ¿Estamos al día con nuestras cuentas? Sin ningún mercado, hoy estamos al día, los ingresos que tenemos hoy son suficientes, tenemos una recaudación, el año pasado se incrementó de manera 15% de la recaudación, interesante, ¿verdad? Pero obviamente es un riesgo que tenemos, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra presión tributaria es relativamente baja, entonces tenemos que tener ese dato, digamos, dentro del Pero análisis. estamos pagando con bonos. No, se paga, todo lo que es intereses de la deuda se paga con recursos Los genuinos. intereses de la deuda. El capital sí lo pagamos con nueva deuda, que es lo que vamos haciendo el rollover de la deuda que vamos cancelando, ¿verdad? ¿Y cuánto es esa maquinaria de ir reciclando, de ir aumentando? ¿Cuánto creció entonces la deuda en los últimos años? No, como te decía, que creció casi 10% del PIB en los últimos 2 años. Y depende de los vencimientos, Carlos. Cada año tenemos vencimiento, el capital de la deuda está en torno a los 300, 400 millones de dólares en promedio al año, pero depende de los vencimientos, y los intereses están en torno a los 600 millones de dólares. Ajá. ¿Y los bonos paraguayos siguen siendo requeridos en el exterior? Tuvimos una alta demanda, Carlos, otra vez en enero. La emisión que hicimos en enero fue una emisión muy exitosa. La tasa, tanto en términos de tasa como también de la demanda que hubo de estos bonos, y logramos colocar, como siempre, más de 10 veces más fue la demanda de la colocación realizada, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes planificando este año? ¿Cómo se va a realizar el control de que la inflación trate de ser controlada? ¿Cuánto creció en el mes de enero nomás la inflación? Y mira, no recuerdo el dato, pero está en torno, creo que 1,5% fue la inflación de enero. Sí. ¿Más? Con respecto a enero del año pasado. Enero del año pasado. Así es. Bueno, y ahora que suben los combustibles, que sube el gas, que sube el pan, que sube el chorizo, que sube el asado, que sube la verdura, ¿cuánto cree usted que sería entonces el aumento? Mira, Carlos, eso es un tema, repito, más del Banco Central, pero de todas maneras lo discutimos en el equipo económico, y como te decía al comienzo, hay presiones inflacionarias externas por el lado de la oferta, principalmente por el crecimiento de la demanda, mejor dicho, de alimentos, y también del petróleo sobre todo, y también cuestiones logísticas en el comercio exterior hacen que tengamos una presión más alta sobre la inflación. Evidentemente el Banco Central tiene sus herramientas a través de la política monetaria para tratar de reducir y atenuar este impacto, y dentro de eso el Banco Central está tomando las medidas. Si vemos en materia de tasa de interés, antes de la pandemia estaba en torno al 4% la tasa de regulación monetaria. Luego en la pandemia, como todos los países, en una política acomodaticia, como si técnicamente es bajar la tasa de interés, estuvo en 0,75 y hoy de vuelta está en torno al 5%. Este año ya, a partir del año pasado, los últimos meses empezó a subir la tasa de regulación monetaria para controlar por el lado de la oferta monetaria. Obviamente
el margen del BCP en materia de la oferta externa es muy difícil de controlar. Entonces, vamos a ver, Carlos, cómo viene el año. Claro. Y dígame, ustedes tienen un ranking o un control de las instituciones del Estado. ¿Cuáles son las más exitosas, las que no pierden, las que generan ganancias? ¿Y cuáles son las que necesitan cambios fundamentales? ¿Te referías en general, Carlos? En general. El Ministerio de Hacienda tiene un ranking de cuál es el rendimiento de cada una de las empresas del Estado o de las instituciones del Estado. Por supuesto, Carlos, que se hace una evaluación. Tenemos, de hecho, una dirección de empresas públicas que evalúa la ejecución presupuestaria y también la evolución financiera de las entidades. Obviamente, no tengo a mano los datos, pero la mayoría de las empresas tienen rendimientos positivos, algunas menos que otras, ¿verdad? El caso de la ANDE, por ejemplo, hay que considerar también la situación de pandemia que todo la ha afectado, ¿verdad? Y otras necesitan probablemente más fortalecimiento, como la INC, como Puertos, por ejemplo, que requieren seguramente de reformas y de análisis en su situación, ¿verdad? Atención con esto, miren lo que me escriben. Atención con la ANDE, tengan mucho cuidado, porque esto me estoy recibiendo ahora, ¿verdad? Mensajes acerca del nombramiento de ciertas personas que quieren, son el cerebro de exoneración a funcionarios de ANDE y entonces están temiendo acerca de los fondos que tienen los jubilados de la ANDE y que eso no se malgaste innecesariamente. Me acaba de llegar esta información. ¿Qué pueden hacer ustedes, por ejemplo? Mira, Carlos, habría que conversar con los directivos de la ANDE, son cuestiones muy puntuales que hacen a la empresa. Nosotros en el Ministerio de Hacienda vemos desde un punto de vista macro de cómo se desarrolla la institución y deberíamos consultar con el presidente de la ANDE y con su equipo, ¿verdad? Cuáles son este tema en particular, ¿verdad? Ajá. Y sí, porque realmente es preocupante y de repente la gente colabora y advierte. Como te decía, en todo lo que tiene que ver con nombramientos, todas las empresas públicas deben cumplir con las reglas institucionales que son los concursos, ¿verdad? Eso tiene un proceso, Función Pública tiene que aprobar, tiene que homologar los concursos, ellos tienen que rendir sus pruebas y ahí recién se habilita en el equipo económico la posibilidad de que ellos puedan ascender o puedan ser nombrados. ¿Hay alguna oficina del Ministerio de Hacienda que coordina eso con la Secretaría de la Función Pública? Sí, Carlos, nosotros tenemos una oficina del Ministerio de Hacienda que es una dirección que en comunicación con Función Pública analiza todo este proceso. Bueno, ¿usted qué estima para este año? Usted personalmente. En materia económica. En materia económica. No, y por supuesto, Carlos, como decía al comienzo, somos optimistas en relación al cierre del año anterior, somos conscientes de los riesgos que persisten. La pandemia en particular, nosotros en Paraguay tenemos un nivel de vacunación muy bajo todavía, tenemos que insistir con eso. En materia sanitaria esa es la clave. El año pasado, y vemos los resultados en los demás países, ha significado un valor muy importante. Y por otro lado, evaluar el impacto que ha tenido esta sequía o que tiene esta sequía, este fenómeno en la Niña, hacer un seguimiento de los controles. Por el lado fiscal, va a ser un año, como siempre, complicado. Venimos, repito, un cierre relativamente bueno. Nuestra proyección de déficit es del 3% del PIB para este ejercicio. El año pasado cerramos por debajo del déficit establecido, que era el 4%. Vamos a ver este año si podemos lograr también un déficit inferior. Va a depender mucho de las recaudaciones que tengamos y también de las políticas de contención del gasto que están implementando. ¿Cuánto le costó al país la pandemia hasta este momento? La pandemia en particular. Mira, Carlos, básicamente, si hablamos de la ley de emergencia particular, que fue la herramienta principal, ahí estamos hablando de 1.600 millones de dólares, que ya mucho lo hemos analizado, y después tuvimos otras leyes sucesivas que también han tanto para la pandemia como para la recuperación económica. Hablamos de un paquete de 3.000 millones de dólares, Carlos, que hemos implementado en estos 2 años. Eso es para todo lo que se hizo, la gente de la ANDE, la gente de la SAP con la factura, completo 3.000 millones de dólares. Carlos, fíjate que eso son políticas muy importantes. Nosotros a veces no se ve un poco todo lo que se ha hecho, pero tenemos básicamente, primero Putigo, que fue uno de los programas más importantes en materia de poder atender a la población más vulnerable. Lo que estás mencionando, los descuentos a las facturas de ANDE, el no pago de la factura de ANDE por aproximadamente 6 meses, que continúa hasta ahora para ciertos sectores. Tuvimos también los kits de alimentos que han sido muy importantes, tanto a través del MEC como a través de la CEN, que ha llegado a muchas personas. Toda la parte crediticia, los créditos que se han dado a través del FOGAPI,
el seguro de desempleo a través del IPS. Son varias políticas que se han implementado con esos recursos que estamos hablando y sin tener en cuenta todo lo sanitario, la compra de las vacunas, el crecimiento. Eso no se tiene en cuenta en esos Sí, 3.000 millones. teniendo en cuenta, claro, Teniendo en cuenta. la compra de las Perfecto, vacunas, perfecto. el crecimiento del sistema sanitario, la triplicación de las camas de terapia intensiva. Son muchas cosas que se han podido hacer. Obviamente, siempre se pudo haber hecho mejor, siempre vamos a encontrar, y somos autocríticos también de cosas que se pudieron mejorar, pero Sí. también en la situación que nos encontramos era algo muy desafiante, Carlos. Y por último, viceministro, ¿cómo pasa volando el tiempo? Sí. Por último, ¿hay algún plan de contingencia en el caso de que aparezca una nueva variante y otra vez el sistema de salud se vea afectado? ¿Hay algún plan de contingencia para enfrentar una nueva ola? Plan como plan no tenemos, Carlos, pero siempre estamos hablando con el Ministerio de Salud Pública. Obviamente, el plan que tenemos hoy es la vacunación. No, ustedes tienen que poner la plata. La por vacunación. eso te digo, hay lugares donde conseguir mira, los mira, Carlos, fondos. nosotros trabajamos en un presupuesto muy importante para salud. Estamos hablando de un presupuesto de 8 billones. Si nosotros comparamos el presupuesto de salud de comienzo del gobierno, de este gobierno en 2018, era de 4,5. O sea, casi se duplicó el presupuesto de salud pública. Repito, obviamente siempre se va a requerir más recursos, pero eso va a permitir tener un espacio. Obviamente es desafiante. Esperemos que eso no suceda. No me quiero meter en el campo que no es mío, pero justamente la vacunación evita que se muten estas cepas. Por eso insistimos en la vacunación y evitar que no venga una siguiente variante, ¿verdad? Hoy se habla de que esta Omicron podría ser ya el fin de la pandemia. Esperemos que así sea. Ojalá que así sea. Esperemos que así sea. Eso nos va a dar un problema menos, digamos, entre los grandes problemas que tenemos, y esperemos que así sea, Carlos. Ojalá que sea así. Viceministro, muchísimas gracias por aceptar estar acá en el programa. Sé que sos también olimpista y te vas a llevar el partido, yo me tengo que quedar acá. Informame permanentemente cómo está el partido, por favor. Gracias, Carlos, por la invitación, como siempre, a las órdenes, así que esperemos que por lo menos saquemos un empate. Vamos a ver qué pasa. Ojalá. Gracias, viceministro. Gracias. Don Marco Liceche, viceministro de Administración Financiera. A la vuelta de la pausa, ¿qué es exigir la rendición de cuentas que propone Juntos por la Educación? En instantes, ya volvemos. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar llevas un vino de regalo. Escucha este super combo. Combo Xiaomi Smartwatch Amazfit GTS. Precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 118.000 guaraníes. Hay cientos de productos que podés combinar. Vos armás tu combo. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Continuamos en el péndulo y ya saludamos a Jan Esperanza. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, estar contigo y con la audiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, Oscar Zarotti? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto. Bueno, presentaron un informe, espectacular está el informe. Los datos, hay algunos datos que son espeluznantes, sumamente preocupantes. En diversos grupos se viralizó lo que ustedes estaban contando, del malgasto que se da de la plata para la educación en municipios y en gobernaciones. Pero no solamente eso, también cómo los maestros faltan a las escuelas y de qué manera eso impacta También en la educación de los niños. Impresionante. A ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, a ver, sí, muchos temas. Empecemos por el tema de exigir rendición de cuentas, que es justamente lo que Juntos por la Educación básicamente es recopilar en una hoja como esta, Sí. cada uno de los municipios del Paraguay, cuánto recibió en concepto de FONACIDE. Y acá hay que hacer un poco una pequeña historia de poner en contexto. Nosotros estamos de acuerdo como sociedad, a partir de la Constitución del 92, que queremos un proceso de descentralización, que es otorgarle más poder político, fiscal, administrativo a los gobiernos locales, de manera que ellos sean capaces de atender mejor las necesidades de la población local y se genere el desarrollo. Esa es la teoría. Así mismo. A partir de eso, se le empezó a transferir, digamos, recursos. Fíjate un dato, Carlos. Desde el 2005 al 2020, los municipios recibieron 2.000 millones de dólares en total. Esto es en todo concepto. Si solo tomamos los royalties de 2005, son 1.300 millones de dólares. Y si tomamos lo de FONACIDE, que empieza en el 2012, sí. son alrededor de 550 millones de dólares aproximadamente. La ponchada de plata.
Mucha plata. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares en total, 550. ¿Qué dice la ley del FONACIDE? Dice que de ese dinero que recibe el municipio, los 261 municipios creo que hay ahora, el 50% tiene que ir para la reparación de escuelas, adecuación, reparación, equipamiento. El 30% tiene que ir para almuerzo escolar y un 20% para otros gastos vinculados a estos dos temas, digamos. Eso es lo que dice la ley. Entonces lo que nosotros hicimos es, a ver un poco, de lo que están recibiendo los municipios, ¿qué están haciendo de eso? Y acá hay un dato sumamente interesante, Carlos, que yo creo que se conoce poco. La ley orgánica municipal, que es del 2010, que rige a los municipios, sus funciones, sus atribuciones, sanciones, todo ese tipo de cosas, en su artículo 69 decía que los municipios podrán, eso significa si quieren no, hacer audiencias públicas para mostrarle a la ciudadanía lo que están haciendo. Eso decía en el 2010. Eso se cambió en el 2016, ley 1590. Y ahora dice, los municipios deberán, antes o en la primera quincena de febrero, la semana que viene vence, presentar un informe en donde tienen que detallar lo que recibieron, en qué utilizaron, cuáles fueron las transferencias de FONACIDE, cuántas licitaciones hubo, cuántas escuelas arreglaron, cuánto le costó, y tienen que hacer un reporte que tienen que enviar una semana antes, hoy es una semana antes, a las comisiones vecinales y estar disponible en el municipio para que cualquier ciudadano lo pueda retirar. Dice la ley. Eso es una obligación a partir del 2016. No sé, mañana yo me tendría que ir al municipio y ver si está el reporte, que la ley le obliga a mi intendente. Todos vivimos en un municipio. Todos los ciudadanos de un país vivimos en un municipio. Entonces lo que nosotros hicimos es sacar un poco de esos datos, mostrarle a la ciudadanía cuánto recibió cada municipio y por lo menos en tema de FONACIDE también empezamos a ver, porque este dato está disponible, cuáles son las necesidades de ese municipio en términos de reparación de escuelas, infraestructura, baños y cuántos chicos hay en primaria, primer ciclo, segundo ciclo, hasta sexto grado, que son los que tienen que recibir el almuerzo escolar. De manera que yo, ciudadano, pueda mirar esto y diga, bueno, mi intendente recibió 10.000 millones de guaraníes en el 2021, esto se le transfirió, en concepto de FONACIDE nomás, aparte habría que ver también royalty, ¿verdad? Claro. Y en concepto entonces para infraestructura educativa tenía 6.800 millones de guaraníes. ¿Qué municipio es ese? ¿Ciudad del Este? Por ejemplo, es Ciudad del Este. Sí. Y bueno, y de acuerdo... la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ahí está, ahí está la cámara. Bueno, estamos viendo otro que es de Lambaré, por ejemplo. Este es de Lambaré. Exactamente. A la mano izquierda está 544 millones de guaraníes, que es lo que recibió. Recibió en total 870. El 50%, que es 544, debería ir para infraestructura escolar. Y hay algo que se llama microplanificación, que te detalla cuáles son las necesidades de ese municipio, en términos de aulas, en términos de equipamiento básico, en términos de baños. Y también te dice cuánto recibió para el almuerzo escolar y cuántos niños en edad, repito, hasta el sexto grado, están en ese municipio que tienen que recibir la alimentación escolar. Entonces, lo que queremos nosotros, por eso te conté toda esta historia, Carlos, es tener una información al alcance de la gente ya procesada para que la gente exija finalmente. Porque, ¿cuál es el mundo ideal de la gente, te diría, de la corrupción? Discrecionalidad alta, opacidad, que nadie lo sepa y que nadie luego se plaguee y se queje y me esté pidiendo rendición de cuentas. Bueno, hoy tenemos un marco legal que te prohíbe esa discrecionalidad. No podés hacer lo que querés, señor intendente. Y además te obliga a presentar un reporte. Hoy tenemos la información procesada para el ciudadano. Ojalá le exijan y le golpeen la puerta. ¿Hay alguna cooperativa, un grupo de padres en alguna ciudad que controla? Ustedes pudieron, las ACES, o algún grupo de padres interesados en lo que reciben sus hijos del colegio, si saben ellos si tienen o no, si conocen o no esos derechos que tienen sus hijos. Sin duda, hay buenas experiencias, Carlos, eso sin duda alguna. En Alto Paraná tenemos organizaciones de la sociedad civil que están trabajando muy fuerte con esto. Nosotros de Juntos por la Educación estamos con comités en San Pedro, en Presidente Hayes, con jóvenes, trabajando justamente en esto que nos permite conocer. Porque fíjate lo siguiente, en el caso de Ciudad del Este, por ejemplo, nosotros vemos un monto
enorme, 10.953 millones, de los cuales 6.846 tienen que ser destinados a infraestructura, 6.846. Y te dice que esos 6.846 tienen que de alguna u otra forma responder a los requerimientos de 174 aulas nuevas, ya no veo el número chiquitito, creo que son 344 reparaciones de aulas, 67 baños, 67 baños, 115, pero si dividimos el total de ese monto por la cantidad de aulas nuevas, son 174, te da que tenés solamente 39 millones por cada una de las aulas, y ese no es el costo real de una de las aulas. Lo cual dice, bueno, el monto es muy importante, ¿cierto? Pero aún es profundamente insuficiente. Esa es, por ejemplo, una de las evidencias que la gente se está dando cuenta, de decir, a la pucha, yo pensé que con esta plata iba a responder a todas las necesidades del distrito, y tampoco es así. Lo cual exige realmente, por un lado, la priorización. Es plata que reciben todos los años. Sí. Exacto. Sí. Es dinero que reciben todos los años. Desde el 2012. Desde el 2012. Desde el 2012. ¿Verdad? ¿Sí? Y es para que ellos hagan su planificación y aquellos que están en peor condición sean las primeras en ser arregladas. Es una cuestión de tener dos dedos de frente. Así mismo, así mismo. ¿Verdad? Pero bueno, eso trae consigo lo que es este proceso de participación, disponibilizar los datos, disponibilizar las informaciones, que la gente se participe de este proceso y que le permita también conocer cuáles son las limitaciones y cuáles son los enormes desafíos. Y como decís, si bien es insuficiente, son muchos recursos. Esto representa prácticamente el 80% de toda la inversión. Desde que FONACYT empezó a transferir a los municipios y a las gobernaciones, eso representa el 80% de toda la inversión que se hizo en los últimos 25 años en infraestructura Mira, yo educativa. acá aplico esto que nos dijo cuando vino el Papa. Hagan lío, organizadamente, con información basada en el marco legal, pero hay que empezar a hacer lío, porque si no, te repito, si nadie me exige, si tengo mucha opacidad, está el marco legal, pero nadie lo dice nada, y probablemente yo me quede en el molde, digamos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Y hoy nosotros, nuestro trabajo como juntos es decir, bueno, vamos a organizar la información, vamos a disponibilizar, vamos a sacar esto en el observatorio, vamos a generar una serie de conversaciones al respecto, y ojalá la gente realmente se active. Y tenemos experiencias de hechos de corrupción. Muchísimo. De intendentes que forman en su grupo familiar o con sus amigos empresas que son los que proveen de alimentos, son los que hacen las obras y compañía, ¿verdad? O si no, se forman ONGs, que está tan de moda. Terrible, porque le afecta también a las ONG. Exactamente. Bueno, hay un ser intendente negociados. preso, Carlos. Sí, hay un intendente claro. de Lambaré que justamente por una cuestión vinculada a los fondos que recibió de FONACYT y que los utilizó mal, finalmente, después de muchos años, pero el año pasado, en noviembre, fue preso. Y el Lambaré, que es una ciudad muy importante, digamos. Pero sí, deberíamos ver más de eso, porque en realidad tuvimos realmente muchos años sin control de esto. Y estamos hablando, yo quiero repetir la cifra, Carlos. Solamente en este tema de FONACYT es casi 550 millones de dólares que recibieron los municipios, que tenían un objetivo concreto, y si se hubiese planificado... ¿Municipio y gobernaciones o solamente municipio? Esto que yo estoy diciendo es solamente municipio. Solamente municipio. Esto que estoy diciendo es solamente municipio. También reciben las gobernaciones, ¿verdad? Las gobernaciones. Exactamente. Entonces, realmente tenemos que empezar, obviamente, a hacer algo al respecto de ese control, ¿verdad? Porque es cierto lo que decís, puede parecer poco para las necesidades, pero mirado en varios años, claro, planificadamente y con otros recursos, porque esa es otra discusión también. Exacto. Vos siempre, vos sabés esto, FONACYT es un fondo complementario, no debería reemplazar los recursos que tiene que destinar el Ministerio. Así fue pensada y vos tuviste desde el inicio. La lógica de esa ley era eso. Pero bueno, empecemos a utilizar bien los recursos que se tienen. Y es hora, ojalá que los padres, pero hay que también hacer un proceso de aprendizaje. Es decir, la falta de educación es grande en nuestro país y es grave en nuestro país. La falta de educación nos impide conocer cuáles son los mecanismos para entender esto que ustedes están haciendo. Sí. La falta de educación nos impide entender que tenemos que tener gente honesta en la administración de nuestra plata. Exacto. En los municipios, en las gobernaciones. La falta de educación nos tiene que enseñar cómo controlar más y mejor la plata que usan nuestras autoridades. Sí. Bueno, y ahí entramos en otro tema que vos mencionabas, Carlos. Estamos muy mal, ¿verdad? Uno busca muchos indicadores. Yo particularmente pienso que el indicador del rendimiento, del aprendizaje, es uno de los más poderosos. Porque finalmente creo que uno, de alguna manera, construye un sistema educativo como sociedad porque pretende
que a través del sistema educativo los chicos aprendan lo que tienen que aprender Claro. para poder vivir en la sociedad, para ser personas libres, personas íntegras, personas productivas, todo ese tipo de cosas que sabemos. Si vos no tenés algunos aprendizajes mínimos, por ejemplo, si vos a los 10 años, y esto está estudiado a nivel internacional, no podés leer completo y entender un texto, vas a tener serios problemas posteriormente para muchas cosas. Y probablemente tengas problemas para entender esto, para votar, para producir. Y bueno, hoy tenemos nosotros más del 70% en esa situación. Sí. Más del 70% de nuestros chicos de 10 años no tienen, y esto empeoró con la pandemia, no tenemos todavía los datos. Así mismo. Entonces, eso es una tragedia, Carlos. Es una tragedia para la democracia, es una tragedia para la economía, es una tragedia para la convivencia, es una tragedia para el desarrollo del país, ¿verdad? Y yo también soy de los que creen que no estamos dimensionando la tragedia. Ahora, ¿se puede corregir esa tragedia? Yo creo que sin duda, creo que hoy en día el proceso de transformación educativa está justamente apuntando a eso. Yo creo que es un proceso que no podemos descalificar el proceso, creo que tenemos que tratar de confiar en ese proceso. A lo que yo me refiero es, Oscar, lo que dice acá nuestro amigo Jan es sumamente grave. Si los chicos a los 10 años no manejan conceptos, son analfabetos funcionales toda su vida. Toda su vida. Hoy tenemos 70%. Probablemente más después de la pandemia, estoy seguro. Más del 70% de los chicos del Paraguay tienen riesgo de ser analfabetos funcionales. ¿Qué tipo de democracia vamos a tener de acá a 15, 20 años? Así mismo. ¿Qué tipo de dirigente vamos a tener? Y vamos a tener los mismos que tenemos, el mismo tipo de dirigente que tenemos hoy. Corruptos, negociadores que agarran, usan toda nuestra plata para enriquecerse ellos y empobrecer al resto. Entonces, por eso te pregunto, ¿esos chicos son salvables todavía? ¿Qué tenemos que hacer para salvar a esos chicos? Sin duda, por supuesto, no solamente se puede hacer, se debe hacer algo. Yo creo que una de las principales funciones de nuestros dirigentes, pero implica, Carlos, las cosas que hay que hacer y que se saben también, implican un alto grado de liderazgo político porque también enfrentar resistencia. Así mismo. ¿Entendés? Y lo que lastimosamente no estamos viendo es ese inicio de una transformación real. Coincido con Oscar, es sumamente importante el proceso de transformación educativa, pero debemos iniciarlo ya. No tenemos que esperar el documento final, aprobar, que todos estemos de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo con eso. ¿Por qué no empezar con muchas cosas? Por ejemplo, todo el tema de la reforma radical del proceso de formación docente inicial, por decirte algo. Ese tipo de cosas que teníamos que haber empezado hace rato, ¿verdad? Empezar a cambiar, aprovechar la oportunidad de que van a haber una cantidad importante de docentes que se van a jubilar en los próximos 10 años. ¿Por qué no empezamos antes a hacer algo radical en el proceso de formación inicial, por ejemplo? Entonces seguimos pateando hacia adelante, se hacen pequeñas adecuaciones, pero no hacemos nada radical. Y eso implica, te repito, una decisión y un liderazgo político muy importante que no hemos visto. Yo lo quiero decir con mucha claridad. A través de proyectos radicales. Y con liderazgo político fuerte que no liderazgo. yo no he visto en los últimos años en Que no Paraguay. significa ser dictador. No, Ojo. por supuesto, Ojo. por supuesto. Significa enfrentar resistencia. Las señales son muy contradictorias, en el sentido, vemos el presupuesto general. A ver, de todos los fondos que se destinaron para lidiar contra los efectos de la pandemia, los 1.600 millones de dólares, prácticamente nada fue dirigido a educación. Al contrario, muy por lo contrario, en el 2021, que pretendía ser el año de vuelta a clases, el presupuesto educativo se redujo en un 8%. Para el 2022 ese presupuesto educativo, si bien crece un 5%, crece netamente para salarios, también a costillas de la reducción de inversión en infraestructura, en políticas de gratuidad, en políticas de acceso. Entonces, contradictoriamente las señales te muestran el otro camino. O sea, realmente no es solamente que no estamos avanzando, hay en ciertos sectores, en el caso del presupuesto hay una precarización y un retraso muy importante. Y fíjate, Carlos, nosotros, porque hay ciertos factores que explican el no aprendizaje, en mayor o menor medida. Un factor inicial clave es de qué manera llegan los chicos al sistema escolar, en esos primeros 5 años de vida, en esos primeros 4 años de vida. Nosotros como país invertimos más en adultos mayores que en la primera infancia. Invertimos más en adultos mayores que en primera infancia. Con eso vos ya estás condenando básicamente a toda una generación que ya va a tener capacidades más limitadas para poder de alguna manera llegar a ese 10 años y qué sé yo. Eso tiene que ver con nutrición adecuada, con estimulación temprana, con campañas en ese sentido. Darle una fuerza muy grande. Nosotros tenemos todavía, la pobreza general es alrededor del 27%, pero la pobreza de chicos menores de hasta 5 años es 36% cerca, de la matrícula 36%. oficial
Viene Es- familia en contexto de Escuchate, pobreza. por eso. eso ya tienen una condición en mayor. Bueno, ahí habría que hacer algo. Sí, Después, es el tema docente que sumamente ya hablamos. Después el tema, fíjate, y vos estás también muy involucrado en esto, digamos. A través del Fondo de Excelencia del FEI, 125 millones de dólares para tecnología, que es un aspecto importante que puede ayudar a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejecución del 25%. No, en 6 años. En 6 Pero, años. no, te cuento algo. A ver, no podemos avanzar porque Copaco, que tiene que ser el que interconecte, no puede interconectar todas las escuelas, ¿Y por qué no puede? porque son inútiles. ¿Y quién le agarra y le da una carpeta y le dice, bueno, vamos a hacer esto? Y no hay. Y bueno. Bueno, eso No es hay, liderazgo no, político. claro. Eso es realmente ver cuál es la prioridad. Esto se hace. No me importa cómo se tiene que hacer. Encuéntrenme la solución, vean cómo se hace. No sé, una hoja de ruta, un tablero de control, qué está avanzando, qué no, por qué, cambiar acá, cambiar allá. No vemos que eso tengamos, lastimosamente. Entonces, se van haciendo en la medida de las posibilidades, de repente se avanza un poquito, acá otro, acá se tranca de vuelta 2 años, después se destrancó un poquito. Y eso, Carlos, no es suficiente para el tamaño de la tragedia que estamos viviendo. Y en términos relativos nos vamos quedando a nivel internacional. Y a nivel local, Carlos, ocurre algo que es muy peligroso también para la democracia. Una diferencia y una inequidad enorme. Sí. Porque nuestros hijos de repente tienen otras oportunidades. Porque además si yo encuentro este tipo de trabas en el colegio que estoy pagando, armo un escándalo y le digo, che, espera un poco, acá yo estoy viendo una inconsistencia, y porque además tiene otras posibilidades en las casas, porque tienen ahí acceso a internet. Entonces estamos creando una sociedad desigual, con todo lo que eso implica. No solamente que es algo indigno en sí mismo, pero también es peligroso para la democracia. Creas tensión social, Sí, totalmente. el tejido social se resquebraja. El populismo avanza. El populismo avanza. Entonces tenemos que tomar muy en serio eso. Yo también creo que es una responsabilidad de las élites entender esto, presionar. De alguna manera por eso existe Juntos por la Ahora, el Educación. problema nomás es que nuestra élite se creó en esas escuelas, con esas mismas deficiencias. Entonces, son analfabetos funcionales muchos, lastimosamente. Y también, mira, yo siempre un poco me preocupa este pensamiento. Yo creo que también, como muchas veces las élites, o nosotros mismos, digamos, tenemos nuestros hijos en colegios privados, pagamos una salud privada, tenemos seguridad privada, Sí. en cierta manera nos desconectamos de lo público. Sí. Y pensamos de que eso no nos va a afectar porque realmente nos afecta. Es una gran miopía, creo, ¿verdad? Sí. Porque realmente, finalmente, todos somos afectados de alguna u otra manera y ahora empezamos a ver cada vez más eso. De hecho, nuestra propia posibilidad como país de aprovechar las oportunidades que tenemos en materia económica siempre van a estar limitadas por la capacidad productiva de la gente, por ejemplo. Si no damos un fuerte, si no le metemos patas a la formación de docentes que entiendan el uso de las computadoras o de Por la ejemplo. tecnología, ¿verdad? Pero que lo entiendan bien, va a parecer siempre un negociado la compra de todos esos elementos si no tenés las personas que tienen que enseñar el buen uso de todo, y también el contenido que se tiene que impartir a través de esos elementos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y qué cambios radicales hicimos en los institutos de formación docente para lograr eso? Yo me preguntaría eso. Cambiamos los currículos, cambiamos los formadores de formadores, elevamos la vara de exigencia. Hicimos eso en los últimos años, porque eso pues no va a ocurrir por arte de Así como magia. no ocurre por arte Si de no, magia. si no hacemos algo para el proceso de formación, no va a ocurrir solo. Y bueno, y lastimosamente vemos que, repito, no es que no se hizo nada, se están haciendo algunas cosas. Lo que pasa es que no acompañan la velocidad que se necesita para el nivel de la tragedia que tenemos. Y otra cosa que vos hoy me comentabas, Oscar, comentarlo vos, no estamos también viendo un proceso de fortalecimiento institucional creciente dentro del organismo principal que es el MEC. Sin duda, el MEC está sumido en una dinámica, como siempre decimos, no solamente el cambio, sino interrupción permanente. Increíblemente el ministerio, como bien decía Jan, han habido experiencias positivas a lo largo del tiempo,
pero en la medida que se suceden los cambios, esas huellas se van borrando. Es una institución que no acumula, increíble. Entonces, Muy pesada, muy muy pesada burocrática. y que tampoco ha logrado desarrollar capacidades y consolidarlas a lo largo del tiempo. Entonces, cada ministro que viene con su propia receta de lo que el sistema educativo necesita y permanentemente estamos tratando de refundar un sistema y realmente es una cosa que nunca Y acaba. algunos como el que tuvimos en el inicio de este gobierno con una actitud absolutamente cerrada, poco abierto justamente a recibir ayuda, a escuchar experiencias que han funcionado, a interactuar. Nadie pues tiene toda la respuesta, y menos todavía en educación. Y ahí tuvimos prácticamente, no sé, 2 años y medio prácticamente. Ustedes están hace muchos años con este tema de Juntos por la Educación. Becal, ¿qué tiene que mejorar Becal para mejorar? Es decir, no hay un proyecto país. No hay un proyecto país para decir, señores, necesitamos más ingenieros porque tenemos 2 hidroeléctricas a las que le vamos a dar el uso intensivo que se merece. Necesitamos el campo, siempre en restauración, necesitamos más ingenieros agrónomos o veterinarios, ¿verdad? O vamos a convertir a Paraguay en la Suiza financiera de Sudamérica y agarremos y formemos. Y en materia de seguridad, porque hoy cualquier dato se extrae y te pueden dejar pelada la cuenta, a través del uso de la tecnología. Sí, No tenemos expertos en ciberseguridad, sí. contraterrorismo. Entonces, ¿cuál es el proyecto país que tenemos de acá al futuro? Mira, yo coincido contigo. Ese es uno de los aspectos que yo creo que Becal se puede mejorar. Yo también formo parte, digamos, de esa iniciativa. Becal ha sido una política pública muy exitosa para la formación de capital humano avanzado. Pero al no tener ese proyecto país no tenemos mucha Exacto. claridad en qué área. Y esto fue Exacto. bastante abierto, digamos. Pero está bien. Y también por otro lado, y esto no es menor, digamos, ¿qué hacemos o cómo de alguna manera mejoramos el proceso de impacto a la vuelta de esta gente? Eso es algo que realmente no se articuló mucho. Sí. Partimos del supuesto de que, bueno, ellos volverán con todo ese conocimiento de haber estudiado en la mejor universidad del mundo, que estamos logrando eso, y ya el sector privado lo va a aprovechar, el sector público lo va a aprovechar, falta de política. la universidad lo va a aprovechar, pero no sé si está ocurriendo de la manera que nosotros soñamos que podría ocurrir. Claro. Ahí hay también una gestión que lo reconocemos, no se ha hecho, no sé luego también si tiene que hacerlo Becal u otra institución, pero algo hay que hacer en ese retorno. Yo para creo que la articular un Secretaría montón de Técnica de cosas. Planificación debería Yo también creo asumir que el estoy de acuerdo liderazgo. contigo. Eso es lo que faltaría, digamos, para que el impacto que pueda tener una inversión importante que se hizo con fondos públicos realmente pueda ser mayor. Igual hay impacto, estoy seguro que hay impacto, ¿verdad? Porque cuando vos traes gente con una gran formación, algún impacto habrá, pero podemos realmente potenciar más eso. Claro. Oscar. Bueno, yo creo que en ese sentido uno de los principales desafíos es la falta de articulación del sector público. Nuestras instituciones públicas no particularmente se caracterizan por ser o tener mucha capacidad de articulación y eso se ve en una serie de políticas. Prácticamente las Seguridad. políticas educativas están segmentadas según cada una de las instituciones. En el caso de las políticas de atención a la primera infancia, depende de, bueno, lo que da este ministerio, Le estamos tratando de partir a los chicos de alguna u otra forma según las políticas que lleva cada uno de los ministerios. Entonces, realmente es un desafío enorme de articulación. La Secretaría de Planificación hace años se viene conversando de elevar a un nivel, digamos, de un Ministerio de Economía que nos permitan una articulación a nivel nacional. Y lo que yo creo Ministerio Real de Planificación. De planificación, claro. de planificación, y lo que yo creo que justamente el enorme desafío es las instituciones públicas son las que primero necesitan realmente ese capital humano y que yo creo que esa inversión pública debe ser vista realmente para fortalecer estas instituciones de una manera Y claro, sostenible. después tenemos cosas muy urgentes. En 2 semanas empiezan las clases. Es absolutamente prioritario que sea presencial, Carlos. Está recontra aprobado. Lo que se ha perdido todo el año, hay muchos estudios, realmente no sé cómo vamos a recuperarlo, pero por lo menos nos sigamos perdiendo. Este protocolo que dice que tiene que haber 1,5 metros es literalmente incumplible para la gran mayoría de los colegios, porque no se puede duplicar. No se puede duplicar el No sé espacio. por qué no se puede cambiar, por qué no se puede tomar el liderazgo, armar algo distinto. Es decir, estamos a 2 semanas. Esas son las pequeñas cosas que tenemos que hacer, por lo menos para ir salvando esto. Definitivamente. Bien, señores. Que muchas cosas que todavía se puede decir sobre el tema de la educación. Les agradezco que nos hayan... Me dejaste todo, Sí, ¿verdad? te dejamos Esto te es enviamos completo espectacular. y esta es una muestra nada más. Esto es una muestra. Ahora,
Mi productora me sigue insistiendo acá en el oído. Los chicos, ¿se pueden salvar o no se pueden salvar todavía? Los que llegan a 10 años. Sí se pueden salvar. Se pueden Sí salvar. se puede salvar. Obviamente tener condiciones más limitantes, pero por supuesto, si no, ¿para qué estamos? Sí, Digamos, ¿para qué ¿verdad? Ahí. Totalmente. Hay que mirar con esperanza. Totalmente. Bueno, entonces yo les propongo que otro miércoles planteemos el cómo. ¿Les parece? Con gusto. Anotado. Gracias, Jan. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Andrea Picasso, directora ejecutiva de Becal, precisamente. Está escuchando atentamente todo lo que acabamos de decir. Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, doña Andrea Picasso? ¿Cómo está? Directora ejecutiva de Becal. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Carlos, y a la audiencia. Gracias por aceptar la invitación de concurrir a este espacio. Te agradezco muchísimo. Bueno, contanos, ¿cómo está Becal? ¿Cómo encontraste Becal ahora que asumiste la dirección ejecutiva? Bueno, gracias, Carlos, realmente por invitarme y permitirme compartir este espacio, dando a conocer a la ciudadanía qué tenemos desde Becal, cómo encontramos a Becal después de estos primeros años de ejecución. Y realmente puedo decir que Becal es un programa exitoso. El objetivo de Becal es contribuir a la formación de capital humano avanzado en el país. Realmente desde Becal, el sueño que creo que han pensado al momento del diseño del mismo todas estas personas, me antecedió don Jan Esperanza, que también conforma el comité, también vos, es que sea este puente en ese Paraguay que soñamos, el Paraguay que está pensado en el Plan Nacional de Desarrollo para mediano y largo plazo, y el camino que nos va a llevar a ese Paraguay que queremos de alguna forma a través de la creación de valor, de conocimiento. Es Becal, de valor público es Becal. Y bueno, y en estos años, ¿qué tenemos? ¿Qué nos brindó? ¿Cuántas becas ya concedieron desde que se creó Becal? Bueno, desde que se creó Becal hay alrededor de 2.200 becas otorgadas, Carlos, en las diferentes modalidades que tiene Becal. Todos completaron los cursos. De este ya sea de grado, posgrado, estas son las becas otorgadas, 2.500 en las diferentes, 2.200 en las diferentes modalidades. ¿Esto qué es? Becas de posgrado, ¿para qué? Sí. Maestrías, doctorados y postdoctorados. Exacto, don Carlos. Esas son las becas que han sido otorgadas. Ahí están, ahí tenemos la clasificación por las áreas de la ciencia. Se ve un foco en educación por el impacto que esto tiene en esta generación de conocimiento, del capital humano avanzado que buscamos, ¿verdad? Pero de este monto total de alrededor de 2.200 becas son 1.100 los retornados. Estas 726 personas becadas para educación, ¿qué estudiaron? Hay un grupo importante que se fue a hacer doctorados en educación, maestría en educación en sus diferentes ramas y también entrenamiento docente, con capacidades bien específicas que puedan impulsar su trabajo, su día a día con los alumnos. Ajá. ¿Y las ciencias sociales cuáles son las áreas que contempla? Bueno, mira, en cuanto a las áreas de ciencias sociales tenemos un montón de subáreas, podríamos llamarlo, desde economía, ciencias políticas, y la verdad es que tenemos becarios en cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos muchísimos, ingenierías en todas las ramas de la ingeniería, medicina, en las amplias ramas que podamos mencionar de la medicina, en todas las diferentes subespecialidades o altas especialidades, como se les conoce. Uh-huh. ¿Por qué tan poca gente en ingeniería y tecnología? Son los resultados. Bueno, se ve un foco en educación. Y ciencias exactas también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa con la ingeniería y la tecnología en los jóvenes paraguayos? Bueno, si yo veo los números de Becal, veo que hay jóvenes hoy activos de Paraguay estudiando alguna rama de la ingeniería. Si me preguntas si es suficiente, probablemente aún no, pero creo que esto es uno de los eslabones que ayuda a construir lo que necesitamos. Uh-huh. Por ejemplo, los ingenieros agrónomos, ¿dónde entran? ¿En ingeniería y tecnología? En ingenierías, y tenemos ciencias agrícolas, sí, ahí veo el de abajo. También. Sí. Sí, es muy importante eso, tener un país. Es decir, las becas están diseñadas cuando dicen, bueno, vamos a enviar la forma para que los jóvenes se formen o vengan con posgrado, doctorados, etcétera. En tales, eso es
un producto, una planificación de un proyecto país, o todavía no hay eso? Estamos construyendo eso porque se han generado importantes espacios de diálogo con todos los actores involucrados. Carlos, probablemente desde Becal te voy a dar algunas de las respuestas, pero no todas. Entonces, por eso estamos nosotros impulsando este diálogo, esta articulación con otros sectores. Hemos tenido a inicios del año mismo para arrancar con toda la mejor fuerza, con toda la fuerza que tenemos desde Becal, en esta generación de diálogo. Entonces, sí hay más que construir, Carlos, y estamos pensando en cómo justamente potenciar de cara al contexto actual, Carlos. Si bien Becal es un programa exitoso, hoy tenemos nuevos desafíos. Hoy estamos enfrentando una post-pandemia, el mundo ha cambiado, entonces sí sabemos que hay que ajustar, potenciar áreas. ¿Cómo se define que es un programa exitoso? ¿Por la cantidad de gente que se fue y retornó con posgrado? ¿O es por la calidad de la educación y la calidad del servicio o de lo que se fueron a aprender para aplicarlo en el país? ¿Y cuántos volvieron y se quedaron en Paraguay y cuántos no regresaron? Carlos, el principio de Becal, de donde parte Becal, es desde la excelencia. Entonces estamos hablando de un programa de excelencia académica donde uno de los principales criterios de selección es el ranking de la universidad. Lo que buscamos es que los paraguayos lleguen a los mejores centros de generación de valor público, de conocimiento del mundo. Entonces, desde ahí puedo hablar de un programa de excelencia y calidad. En este sentido, a lo largo de estos 5 años, vos sabés, esta inversión en educación, Carlos, no va a tener un retorno en el cortísimo plazo, pero lo va a tener. Entonces, hoy apenas, un doctorado dura por lo menos entre 3 a 5 años, es un doctorado. Hoy tenemos las primeras camadas, han retornado, tengo 35 doctorados que ya han retornado, Becal va por su 7º año ahora, entonces sí, los primeros grupos están retornando en este momento. Pero lo que te pregunto, Andrea, es lo siguiente, si hay algún organismo del Estado, creo que ustedes están trabajando muy estrechamente con la Secretaría Técnica de Planificación, pero la Secretaría Técnica de Planificación creo que no tiene hasta ahora todavía lo que es, el diseño de un proyecto país, ¿para dónde apuntará Paraguay los próximos 30 años? ¿A convertirse, a seguir en el tema de seguir exportando granos y carne? ¿O vamos a darle valor agregado, vamos a industrializar y vamos a generar industria para empezar a vender ya productos terminados de lo que nuestro grano es posible hacer? Tenemos conciencia que tenemos 2 hidroeléctricas importantísimas y que necesitamos más ingenieros eléctricos, más ingenieros electromecánicos, más ingenieros de construcciones, es decir, más biólogos, más gente relacionada con el medio ambiente. Es decir, a mí lo que me preocupa es, está el dinero, están los recursos, está la gente que quiere ir a estudiar, pero no es en base a un proyecto país. Es decir, ¿qué es lo que necesita Paraguay para dar el gran salto de acá y qué tipo de formación tiene que tener su gente? Eso me preocupa y eso te pregunto. ¿Hay alguna institución que les diga a ustedes, tenemos que enviar a más gente? Por ejemplo, negociaciones internacionales. Por ejemplo, que gente que no sea ni de Itaipú ni de la Andes y que sea capaz de negociar el anexo C, por ejemplo. Y gente honorable y bien preparada en ese tipo de cuestiones. Nosotros no tenemos una institución como un departamento de Estado, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, o un Itamaraty que tiene Brasil. Nosotros no tenemos algo así como para que esas becas tengan mejor resultado. Permitime comentarte, por favor. Permitime comentarte que al momento, desde la postulación en Becal, realmente la herramienta formal que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo que lidera la Secretaría Técnica de Planificación y además fue construido en base a un consenso país. Tampoco es algo que se haya definido por una persona, un actor o un ministro de algún periodo, no. Forma parte de una construcción y de un consenso de país. Es a donde apuntamos, es lo que queremos lograr. Eso ahí en el Plan Nacional de Desarrollo sí se definen las áreas a potenciar.
Cuando una persona, cuando un joven aplica a una beca de Becal, debe vincular su programa de estudio, sea una maestría, un doctorado, alguna de las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, me vas a preguntar, ¿es suficiente? Seguramente vamos a ajustar, estamos en un proceso de mejora continua, de diálogo, y queremos potenciar aún más las áreas que hoy el país nos demanda. Hoy tenemos una situación mucho más desafiante en un contexto pandemia, post-pandemia. Bueno, sí tenemos esta herramienta formal que es el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, queremos potenciar más esto que vos mencionás. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades hoy que el contexto hoy nos enfrenta? ¿Y cuáles son estas áreas, verdad? ¿Cómo definimos? Seguridad. Y Seguridad, por totalmente. ejemplo, ¿verdad? Salud. Seguridad, mencionabas en el bloque anterior lo de ciberseguridad, esto que me decís ahora de todo lo que tenga que ver con las diferentes ramas de la ingeniería. Por supuesto que son las demandas que hoy la ciudadanía, a quienes nos debemos, exigen, porque tenemos que dar respuestas. Mira, con que demos desde Becal, y me tocó conversar con gente del área de la salud ayer que fueron a la oficina, sobre las distintas subespecialidades, me decían, en esta área nos estamos quedando sin profesionales. Ok, nos estamos organizando, estamos hablando con la gente, diferentes actores, llámese Secretaría Técnica de Planificación, que la ministra nos apoya muchísimo en esto, en ver cómo potenciar estas áreas hoy que el país necesita en base a lo que estamos viviendo. Si bien sí es un programa exitoso, Becal, por todo lo que ha construido, y es mucho, y se ha duplicado o triplicado la cantidad de doctores en Paraguay, que por suerte hoy estamos hablando de esto, Carlos, no era el mismo escenario si lo hacíamos 7 años atrás sin Becal. ¿Qué falta más? Sí, y estamos trabajando en eso, estamos viendo cómo potenciar estas áreas que hoy la situación nos demanda, que hoy Paraguay y el mundo global con todos sus desafíos, Carlos, nos enfrenta. El año pasado o antepasado, en el premio de investigación, los investigadores estaban muy contentos, porque por primera vez se presentaron trabajos realmente importantes, ¿verdad? Y que pueden tener impacto en el país. El tema nomás es que esa es una decisión política y que no se toma como se tiene que tomar. De todas formas, se mejoró en la investigación, pero tenemos que apuntar a todo lo que es cibercrimen, el ciberterrorismo y la seguridad que necesitamos. Tenemos que formar gente que nos puedan ayudar a protegernos de esos malos, a proteger nuestros datos nomás. Que no venga un alemán como este que fue encontrado en Caaguazú, ¿verdad? Con fotografías de menores, ¿verdad? Por ejemplo, cosas como esas que tengamos la posibilidad de tener unos radares, que la gente entienda el uso de los radares, la importancia de los radares, y que tengamos buenos pilotos formados para la intercepción, por ejemplo, de avionetas del crimen organizado. Todo ese tipo de temas. Becal discute con alguna institución. Se discuten con los diferentes actores. Becal no depende de una entidad, sino de un comité de coordinación estratégica conformado por 4 ministros y representantes del sector privado, donde se presentan estas situaciones y se debaten las reuniones que tenemos periódicamente. Permitime contarte, Carlos, que hoy actualmente tenemos estudiantes en las diversas áreas de seguridad. Hay hoy un paraguayo estudiando una maestría en ciberseguridad. Hay otro paraguayo estudiando una maestría en dirección estratégica de seguridad. Hay otro haciendo un postdoctorado en estas áreas de la ciencia. Como mencionás, son demasiado importantes como otras, como las diversas áreas de la salud o la ingeniería o lo que tengan que ver. Sí, hoy hay por lo menos un paraguayo que está estudiando y se está formando en alguna de estas áreas que deben ser potenciadas. Tenemos que mejorar estos criterios para llegar mejor a lo que hoy la ciudadanía demanda. Estamos trabajando en eso, ya hemos iniciado este diálogo con los actores claves, donde sí, por supuesto, nos impulsan las instituciones públicas que forman parte, como son la STP, es el Ministerio de Hacienda, el CONACYT es un actor clave, y también miembros del sector privado de las diferentes áreas que apoyan lo que es el Comité de Coordinación Estratégica de Becal. Hemos avanzado muchísimo, aún falta construir, sí, y para eso nos estamos formando. Esperamos que estas personas puedan retornar.
realmente yo agradezco este espacio porque además quiero decir que para este 2022 también tenemos nuevos programas. Hoy pues ya están también potenciadas. Pero antes que me cuentes los nuevos programas, Sí. contame antes cómo se mide el impacto de la formación de la gente becada por Becal. Ok. Tenemos, bueno, como te decía, son alrededor de 1.200 los retornados a hoy. Estos Que ya completaron todos sus... Que ya completaron y todos los están cursos. en Paraguay. Doctorados tienen una duración de entre 3 a 5 años. Hay un poco menos de 50 doctores que han retornado. Hay alrededor de 600 máster en las diversas modalidades que han retornado y el resto principalmente educación en las diversas modalidades que brindamos a los docentes. Bueno, si veo esta primera evaluación de impacto que hemos hecho de la fase 1 de Becal, la reinserción, que es una variable clave, los datos de esta evaluación nos muestran que gente que estaba previamente trabajando, su reinserción se da en menos de un mes. Es relativamente un número muy rápido. Y los demás también se van incorporando al mercado. Alrededor del 90% de todos los retornados, un poco más, están trabajando. Carlos, estas personas es probable que no estén hoy en la cúspide de su carrera, porque eso es un proceso que se construye, porque el mercado también valora la experiencia. Claro. ¿Y cuántos no vuelven porque son contratados en el exterior? Tenemos un porcentaje, pero al momento, dados los números de Becal, no supera el 2%. Pero de los devuelven becados. todo lo que Sí. se invirtió en ellos. La condición es la devolución de Sí, la claro. totalidad Sí, sí. del monto de la beca asignada. Ajá. ¿Y devuelven todos devolvieron? Sí, están devolviendo y están devolviendo porque muchas veces también han pedido un plan de pagos. Tenemos un año para que puedan devolver. El contexto pandemia aún en el exterior ha afectado. Sí, tenemos algunos casos que ya terminaron la devolución completa, íntegra, otros que están en proceso. Y sí, hay dos, debo decirte, que están en la Procuraduría General porque vamos a ir a un proceso judicial para la devolución de estos recursos. Ah, son dos que pueden judicializarse Sí, hasta este momento. sí. Bueno, ¿y cuántos de ellos en la función pública? En la función pública, de lo que debo dividir ahí lo que es docentes, porque hay todo Sí, un los docentes, componente la de mayoría son Becal. del sector público. No, y hay un componente de Becal específico para la educación que ha buscado potenciar a los docentes y las historias que me toca escuchar son increíbles. Debe ser como alrededor del 20% del total. ¿Y en qué se especializan los docentes, docentes. cuando viajan al exterior? Bueno, han tenido una serie de entrenamientos docentes que tienen que ver con capacidades digitales, tecnología, matemáticas, ciencias exactas. La verdad que es demasiado importante para ellos poder adquirir estas herramientas. Capacidades digitales, humanidades digitales, tecnologías en las diferentes áreas, matemáticas, por ejemplo, insisto en eso porque para ellos ha sido muy importante. Me cuentan, yo hablo con los docentes que van a Becal a firmar sus contratos y realmente el impacto que tienen es demasiado grande. ¿Y este año cuántas becas piensan otorgar? Este año vamos a otorgar, Carlos, ahí lo que te quería mostrar de qué vamos a potenciar, tenemos más de 400 becas en las diferentes modalidades de Becal. ¿Por qué? Becal es becas de posgrado, sí, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Pero qué hemos identificado en el camino? Bueno, también quisimos abrir este camino para más paraguayos, abrir la experiencia de estudiar en el exterior, y hay una de las modalidades que se llama movilidad internacional de grado. ¿Para qué son estas becas? Para que personas que están estudiando en la universidad, a partir del 50% de su malla universitaria completa, puedan acceder a un semestre en el exterior. Entonces ellos ya tienen esta experiencia de cómo es estar en una universidad de nivel afuera. Y son después los candidatos que con suerte, con gusto, van a estar estudiando una maestría o un doctorado afuera. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de enviarlos 6 meses? Que tengan esta experiencia internacional y que sea como el disparador para que vengan y digan, yo quiero ir a hacer una maestría, un doctorado o un postdoctorado afuera. Y además, en este proceso también se identificó, es claro que la barrera cada vez menos es el idioma. Sí. Cada vez menos. Becal tiene becas de idioma, un poquito más atadas a lo que es nivel socioeconómico. Y ¿sabes qué ya encontramos, Carlos? No tenemos muchos años de vida de Becal. Lo que es idioma se dio a partir de los últimos 2 años. De los que estudiaron en Paraguay idiomas, ya un gran número, por lo menos la mitad, ya se fue a hacer esta modalidad que es movilidad de grado.
esta gente que tuvo la posibilidad de formarse en una nivelación de idiomas, ya salió un semestre al exterior, ya tuvo la oportunidad y con seguridad que de eso una parte importante va a ir a hacer una maestría o un doctorado afuera. ¿Cuánto tiempo más tiene Becal de existencia? ¿Y qué están pensando para que se mantenga en el tiempo Becal? Sí, porque los fondos con los que se solventa Becal terminan en el 2023. Sí. Entonces, ¿qué están pergeñando, qué están pensando, elaborando? Sí, efectivamente, con las autoridades ya hemos iniciado este diálogo para buscar las alternativas de sostenibilidad operativa y financiera de Becal. Estamos a la espera de la asignación de unos recursos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que pueda apoyar la continuidad del programa a partir del 2023, cuando efectivamente finaliza el cupo asignado por el FEI para esta fase de Becal. Pero sí, ya estamos en ese diálogo. Por el momento estos recursos, para este año tenemos plenamente los más de 400 becas absolutamente comprometidos, los recursos están disponibles, también para toda la gente que hoy está y que por ahí se fue el año pasado o incluso ahora está empezando a viajar a un doctorado de 5 años. Todo eso está comprometido, no hay ningún problema con eso y sí ya estamos buscando estas alternativas con recursos que van a ser asignados para la sostenibilidad de Becal. ¿Cómo eligen a los becarios? El proceso de Becal es bastante transparente, pero a la vez riguroso. Cada modalidad tiene su forma, sus pasos. La más conocida es la que llamamos autogestionada. Entonces, me tocó a mí, yo lo hice. Uno busca el programa, la universidad, el país de su preferencia, su interés, y es todo un proceso, es todo un aprendizaje con la admisión de una universidad del ranking, de las primeras, de estas top universidades del mundo. Con eso se presenta Becal. Sí hay una serie de requerimientos, entre ellos, Carlos, es vincular el programa de estudio seleccionado a las áreas del Plan Nacional de Desarrollo. Y es que ahí es en donde empieza esta articulación, de pensar, ¿qué me voy a estudiar yo? Y cómo después eso va a servir al país, en qué áreas voy a volver a trabajar y reinsertarme, ¿verdad? Esa es la primera vinculación de un programa de estudios en el exterior con la visión de país que queremos. ¿Los maestros en qué universidades son aceptados, básicamente? Bueno, con los maestros sí, dado que se está potenciando este componente, principalmente han ido a universidades de habla hispana. No quiero decir que no hayan ido a otras universidades, porque también tenemos un grupo importante en Francia y también en Estados Unidos, Reino Unido, pero principalmente estos entrenamientos docentes han sido realizados en Chile, en Colombia y en España. Ajá. Entrenamientos en Chile, Colombia y España. ¿Cuántos meses son los entrenamientos? Los entrenamientos son alrededor de 2 semestres. 2 semestres. Entre 1 y 2 semestres, sí. Un año completo. Pero tenemos también muchos docentes. A ver, permitime decirte cuánto tenemos de entrenamiento docente. Ya han retornado alrededor de 400. ¿Y cuál es la calificación que obtienen en esas universidades? ¿Cuál es si vienen con el título? Vienen, no, claro, sí. La calificación. Porque lastimosamente nosotros, cada vez que se hace una evaluación de docentes, hay muchos aplazados, etcétera, etcétera. En los que se van al exterior, no se aplazan, vienen, salvan, son exitosos. Por lo general, la gran mayoría, Carlos, por no decirte el 100%, culmina de manera exitosa sus programas de estudios. Qué bueno. La gran mayoría, y no solo docentes, en cada caso. Carlos, es bueno mencionar que Becal ha bajado el ranking de las universidades. Cuando esto inicia, decíamos, los paraguayos llegamos a las 300 mejores universidades. Hoy sabemos que no solo llegamos a las 300, llegamos a las 100 mejores, a las 50 mejores y cada vez más los paraguayos están en este ranking de las primeros 50, de las primeras 100, donde pueden acceder a información, a capacitación, a formación de excelencia, que es la que queremos. Claro, y hay un límite de calificación que deben tener para acceder a las becas. En realidad es básicamente la admisión que estas universidades le dan, y este proceso es bastante riguroso. Por lo general los procesos de admisión, y quiero hacer nomás una analogía, fíjate los exámenes de ingreso en universidades en Paraguay, y bueno, un proceso similar y probablemente a veces más complejo también se da en universidades del exterior para poder obtener la admisión en estos centros académicos. Bueno, todo eso te pregunto, Andrea, porque lo que quiero demostrar es que los paraguayos somos capaces, ¿verdad? Podemos prepararnos. Falta la decisión política y falta la visión de en qué queremos convertir a este país. Yo no quiero que sea un país
de corrupción, de inseguridad, de crimen organizado. No, no me gusta eso. Por mis hijos, por mis nietos, no me gustaría. Por eso es que es indispensable que tengamos esa visión de qué país tenemos para justamente alcanzar los resultados de esa visión con la gente que estamos preparando para el día de mañana. Carlos, eso es algo que vamos a construir juntos. Hoy estamos hablando de los retornados de Becal. Estamos esperando que estas casi 600 personas que hoy están afuera haciendo algún curso de posgrado puedan retornar y ayudarnos a construir. Es parte del eslabón, hay otros actores en el ecosistema, debemos impulsarlos todos, pero acá estamos y eso es lo que estamos construyendo. Nos faltan cosas, seguramente que sí. Hemos iniciado este diálogo para tratar de hacer los ajustes que necesitamos en base a qué, al momento de hoy, a lo que nos deja una pandemia, a esta situación globalizada. Lo estamos hablando, vos también formas parte, sos miembro del FEI y conoces que hemos iniciado un proceso de diálogo que debe ser potenciado, lo debemos continuar, debemos pensar en estas mejoras, en estos ajustes que tenemos que hacer para brindarnos a los ciudadanos y lograr que vuelvan, que construyamos ese país que soñamos, ¿verdad? Si tuvieras que pedirle algo a los becarios, ¿qué les pedirías si te están observando en este momento? Primero, tienen que aprovechar esa experiencia ya, no es en el país en el que estén, no es solo la experiencia académica, es la experiencia de vida, que observen absolutamente, que disfruten y que aprovechen cada día, no importa si hace frío, si llueve, aprovechen y aprendan de esta experiencia de vida cada día, pero los esperamos, por favor regresen, porque esta inversión que se dio en nosotros, en capital humano... ¿Dónde estudiaste vos? Yo estudié en Australia, hice una maestría en políticas públicas en la Universidad de Melbourne, y bueno, yo sabía que tenía que regresar, realmente ese sentimiento de mí me llamaba, sabía que Paraguay era mi lugar, porque lo que pueda brindar acá realmente va a tener otro retorno, no es lo mismo, pero sí, que aprovechen esta experiencia, pero que los esperamos porque estamos invirtiendo en ellos, es la mejor inversión en educación. Volvamos a construir, ¿verdad? Efectivamente. Andrea, te agradezco que hayas venido, que le expliques a la gente lo que es Becal, lo que significa Becal, lo que le falta a Becal, porque la única manera que podemos crecer todos juntos es aceptando también sugerencias críticas para dar el gran salto hacia adelante. Yo creo que Paraguay tiene que dar el gran salto hacia adelante. China logró sacar con proyectos, programas que lo llamaban del gran salto hacia adelante, logró sacar de la pobreza extrema a 400 millones de personas. China, ¿por qué nosotros, un país con todas las posibilidades, no podemos tener una vida mucho mejor? Podemos. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme y permitirme compartir con la audiencia estas oportunidades de Becal. Ahora voy a estar insistiendo en qué es lo que tenemos para este año. Queremos que se postulen, queremos que aprovechen esta oportunidad que está y que puedan volver y ayudarnos en la construcción de un país mejor. Bien, Andrea Picasso, directora ejecutiva de Becal, con nosotros en El Péndulo. Gracias. Temas realmente importantes. La educación es el tema más importante de este país. Lastimosamente no lo entienden así los señores que dirigen este país, lastimosamente. Ojalá alguna vez, aunque sea por un milagro divino, si es que existe el milagro divino, se les pueda prender la lamparita y entiendan de que debemos educar a esta nación. Gracias, Andrea Picasso, gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.